ya les decía, por si simplemente como para historiar un poco, usted recordará, se habló de un hombre jubilado por parte del Ministerio de Defensa por el año 2005, que se había infiltrado por 20 años, alcanzando inclusive algunos cargos jerárquicos en el Sindicato de la Bebida, en el Partido Socialista. Obviamente se conocieron algunas declaraciones de personas que primero, me imagino, se sintieron muy sorprendidas y después, bueno, la lógica impotencia que genera el saberse espiado durante tanto tiempo por alguien que, bueno, decía ser un compañero, decía ser leal a determinado tipo de ideales y en realidad estaba realizando otro tipo de tarea. Entre quienes habló estuvo Richard Reed, lo tenemos en contacto telefónico porque se encuentra en el interior del país. Richard, bienvenido, buenos días. ¿Por dónde andás? Buen día, no, yo llegando a Montevideo. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, buen día. ¿Cómo fue? Lo primero que tengo que preguntar, ¿en qué momento te enterás de esta situación y te dicen fulano de tal estuvo durante tantos años realizando un trabajo de espionaje en democracia? Lo primero es la sorpresa, ¿no? Esa situación de una sorpresa que nadie espera, porque este hombre trabajó con nosotros casi 20 años. Lo segundo, yo me enteré por la prensa, por el artículo de Samuel Brisen en Brecha el año pasado, que era obvio que las indicaciones que daba el artículo apuntaba a una sola persona. Claro. Pasó el tiempo y bueno, se removió todo ahora con el artículo de Paula en El País, donde aparecen algunas novedades, como era el que él revestía en la plantilla del Ministerio de Defensa porque se jubila. Quiere decir que reportaba a mandos, no era un lobo solitario, reportaba a mandos. Claro. Por lo tanto, me parece que, más allá de lo anecdótico, que los que lo conocimos y los que convivimos seguimos sorprendidos, para el común de la gente lo importante de rescatar es que me parece bárbaro que la investigadora vaya a fondo, porque me parece que son prácticas que en democracia no se deberían de aceptar. Que haya infiltración de servicios de inteligencia del ejército en organizaciones civiles, porque además la gran pregunta es ¿qué hizo 20 años? ¿Dónde están los resultados? A nosotros como gremio nos fue fenomenal, hemos logrado todito, entonces por lo tanto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? Claro, claro. Y la sospecha de que, digamos, no sospecha, porque esto estaba, de alguna manera lo charlábamos con, hace unos días atrás con el presidente de la comisión, el hecho de que esté respondiendo a determinado tipo de mandos, obviamente por sentido común, nos hace imaginar que estamos hablando ya de un aparato y una infraestructura además necesaria para llevar adelante el trabajo, que hasta dónde se sospecha puede haber llegado, porque acá exministros de defensa, bueno, han pasado por el Parlamento para decir que no sabían absolutamente nada de la existencia de esta práctica en periodos democráticos. ¿Hasta dónde llegará entonces el conocimiento del trabajo que realizaban estos agentes? Es una pregunta o un interrogante que obviamente lo que yo tengo es una respuesta de sentido común, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de un aparato de inteligencia del Estado. Estamos hablando de una célula subversiva dentro del ministerio. Claro. Que responde a manto, que responde a verticalidad. Ahí está. Que todos los meses le giraban un dinero a su cuenta de salario. O hubo poca preocupación por investigar qué era de la vida de los servicios de inteligencia que se había heredado, claro. O realmente le pasa un elefante bailando entre las piernas, ¿no? Porque la verdad que el no tengo conocimiento es grave, ¿no? Es grave. Por lo tanto, me parece a mí que lo importante es que se investigue, lo importante para las nuevas generaciones es que se sepa vivir en democracia dentro del marco de la ley y que por lo tanto este tipo de prácticas que vienen de hace muchísimos años, una herencia de la triste dictadura, no deberían de estar hoy en vigencia.
Después lo demás es anécdota, claro. ¿verdad? Anécdota en el gremio de la bebida, me supongo que los compañeros del Partido Socialista, en la colectividad política de Minas, porque el hombre está viviendo allá. Sí. Bueno, no. Lo importante de todo esto es que no puede quedar en una amague y se debería de definir el grado de transparencia. Ojo, no soy ningún iluso, tengo bien claro que los servicios de inteligencia existen en todo el mundo, ¿verdad? Y tienen objetivos concretos, que es la salvaguarda y los intereses del país en el caso de un Ministerio de Defensa. ¿Qué tiene que ver un Ministerio de Defensa Nacional en un sindicato de un gremio en Uruguay? Claro. Lo que pasa es más que... de contenido ideológico, político que de operación, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno lee, comienza a analizar la información, Richard, y ve que la comisión investigadora parlamentaria que está trabajando en el tema, ya a esta altura, con el trabajo incipiente que todavía le queda, determina que hay más de un centenar de personas que trabajaron en materia de espionaje, ya detectados, ¿no?, que trabajaron en espionaje militar o como agentes de información infiltrados en distintas organizaciones, que es lo que se desprende de los archivos Berruti. Le llama la atención a uno, ¿no?, que se haya estado trabajando bajo esa forma y que nadie supiera nada. Te quiero preguntar, si hay algo que no sos vos, es tonto. Te quiero preguntar algo. ¿Leíste la nota de Blixen? ¿Leíste la nota de Paula Barquet? Y, bueno, obviamente estás consustanciado con toda la información que surge a nivel de prensa de la investigadora parlamentaria. ¿Te podés llegar a hacer una configuración de idea conociendo a esta persona como lo conocieron y sabiendo los vínculos o contactos que podías llegar a tener, a quién respondía o a qué tipo de unidad o a qué personaje militar de la época? No, te estaría fallando, justamente, porque para mí fue una sorpresa. Yo nunca sospeché de esta persona. Eso, además, es como ayer escuchaba algún comentario semijocoso. 20 años tuvo con nosotros. Puede haber sido el espía más antiguo en la historia del mundo. 20 años. Algunos decían, ¿se habrá mimetizado con el rol político? Porque después se jubiló y siguió militando en fuerzas políticas, ¿verdad? La verdad que nosotros... ¿Hablaste con él, Richard? ¿Le intentaste contactarte con él? No, yo no, porque, a ver, no tengo nada que decirle. ¿No tenés nada que decirle? Lo que decir es en el Parlamento, ahí hay que hablar. Porque él, bueno, en definitiva, no me gusta lo que hizo, me parece algo bochornoso. ¿Pero no te gustaría encontrarte mano a mano con esa persona para pedirle explicaciones para... No, porque sería muy iluso de mi parte pedirle explicaciones a un hombre que operó 20 años rindiendo cuenta y trabajando para un servicio de inteligencia. Sería un estúpido. Sería una señal del síndrome de Estocolmo. No tengo nada que decirle. Laburó, operó, me la pasó por los cañitos y me la golpeó y bueno, perdimos. Lo que pregunto es, pasando raya, ¿qué informaste? ¿Qué daño hiciste? La verdad que nosotros no percibimos ningún daño. Entonces, por lo tanto, es un problema del Estado, que si pagó más, hay 100, capaz que hay 200. Están pagando un tocón de guita en sueldos para algo que desde mi punto de vista es social. Ahora, lo que uno se pregunta y tal vez preocupe más es, lo que se ha conocido hasta el momento preocupa, sinceramente tengo que decir, preocupa muchísimo. Por la práctica, por la cantidad de personas que se dice estarían implicadas e infiltradas, y porque uno se pregunta por qué suponer que en este momento no sigue sucediendo lo mismo. Pero claro, y preocupa, ¿sabes qué más también? La omisión de la jerarquía, claro, que durante decenas de años no vio nada. Entonces, por lo tanto, hay un tema de gestión también, sí, ¿verdad? O de voluntad política. No hablo del caso de Berruti, porque obviamente investigó, se miró para adentro y encontró. Ahora, y el resto de la balconía, me parece que hay una ausencia de responsabilidades importantes en un ministerio que viene cargado de simbolismo, ¿verdad? Cargado de simbolismo a partir del 85. No es el Ministerio de Transporte, es un ministerio que revestía, sin ninguna duda, y reviste una serie de dudas. Entonces, por lo tanto, por el bien de la democracia, por el bien de las generaciones que arrancan en este país, deberíamos de sanear ese tipo de cuestiones. Y vuelvo a repetir,
tengo bien claro que el espionaje existe en todo el mundo y tiene directivas bien claras. Lo que no creo que tenga es directiva de investigar en democracia a organizaciones sociales. ¿Dónde trabajaba Becerra, Richard? En Fábrica Nacional de Cerveza. ¿En Fábrica Nacional de Cerveza? ¿Siempre trabajó allí? Sí, yo lo asimilo allá por el 81, por ahí. Él aparece en el sindicato después de hacer la asamblea constitutiva del 7 de febrero. Aparece en el invierno del 82. Porque cuando tuvimos un lío en el 82 final, en diciembre, que fuimos todos en cana, él estaba en la vuelta ahí, así que... Claro, por eso te preguntaba por eso, porque en realidad comienza a aparecer en la dirigencia sindical y a mezclarse con el sindicato y con la vida sindical en paralelo al trabajo sobre fines del periodo dictatorial. Yo creo que fue en el invierno del 82 que aparece. Ahora, ¿cómo entró a la fábrica? Si entró a la fábrica puesto por el Ministerio de Defensa para que operara, o ya estaba en la fábrica, eso no lo sabes. Son cuestiones que alguien tendrá que averiguar. Bien, bueno, Richard, muchísimas gracias por este contacto. Nos adherimos completamente al deseo de que obviamente esta investigación parlamentaria llegue hasta las últimas consecuencias. Creo que a todos quienes en este momento están escuchando, una vez más que en Arriba Gente ponemos sobre la mesa el tema, no solamente le llama la atención, le preocupa que en plena democracia estemos conociendo este tipo de detalles más propios de una película de ciencia ficción o, lo que es aún peor, propios de lo que uno sabía sucedía en plena dictadura. Que bueno, eran las reglas del juego que el poder imponía en ese momento mediante el terror que se practicó desde el propio Estado. Ahora, en democracia este tipo de situaciones nos hace tremendamente vulnerables a todos. Sí, yo pienso, si infiltraron agentes en un sindicato de la vida, ¿por qué no en medios de comunicación? Claro, por ejemplo. Y en todo lo que se le pueda ocurrir. Así que el deseo de que esto tenga un esclarecimiento y por sobre todas las cosas, una búsqueda de responsabilidades, ¿no? Yo apunto a esto último, porque salvo la doctora Barruti, que se metió en serio en el tema, y lo demás que hicieron. Hace 13 años que el Frente tiene a su cargo el Ministerio de Defensa. Claro. O es la aplicación de la vuelta atrás, la vuelta de página, o mirar por un costado, o no comprar problemas. A ver, los ministerios tienen un grado de responsabilidad importante, y los ministros también, salvo que paparan mosca y creyeran que vivíamos en el país de la maravilla. Yo también, además de la investigación sobre todos esos hechos, habrá que ver también responsabilidades políticas, porque uno se siente totalmente indefenso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el abrazo a la distancia, Richard. Buen retorno a Montevideo. Gracias. Bueno, Richard Reed, obviamente, a propósito de esta situación, no fue el único que habló. En su momento también lo decía él recién en la entrevista. Con Eduardo Lalo Fernández hubo también... Sí, yo estuve con el Lalo ayer hablando sobre el tema, fuera de cámara, ¿no? Sorprendido, absolutamente. Sí, la verdad estaba muy sorprendido. Que de hecho el teléfono de esta persona está apagada. Intentaron algún contacto, pero no han tenido suerte. Bueno, muy bien. Qué tema, ¿no? Habrá que seguirlo muy de cerca y obviamente tratando, como decía recién Richard Reed, de que queden esclarecidos absolutamente todos los puntos. Bueno, hay muchos títulos que no hemos compartido todavía en esta mañana. Aquí están.